Amén, hermanos. Pues otra vez, gracias por permitirme, pastor, estar aquí. Me siento bien cómodo en esta iglesia, no es la primera vez que estoy aquí, ya he estado ya en múltiples ocasiones, desde hace ya muchos años también, que pues siempre que paso por acá, ¿verdad? Me concede la dicha de venir y predicar. Yo me acuerdo, siempre que viajo, yo les digo a los hermanos en mi iglesia, si yo no estoy aquí, no quiere decir que no estoy en la iglesia, y por lo regular siempre estoy predicando. Una vez, era un miércoles, digo, me tengo que ir a la iglesia, pero quería relajarme, sentarme. Entonces dije, voy a ir, pero no voy a decir nada, voy a ir a la iglesia fulana de tal. Y entonces voy llegando e incluso no me llevé corbata. Dije yo, a propósito, para que no me vayan a ver con corbata pensando que voy a predicar. Y entonces voy llegando a la iglesia y, y me ve uno de los muchachos ahí que me conoce. ¡Ay, pastor, qué bueno que vino! ¿Va a predicar, verdad? Dije yo, no. No. Es que el pastor no está y me dejó encargado. Por favor, predique. Dije, mira, hermano, no traigo corbata. No se preocupe. Uy, se la quitó y me dijo, aquí está. Entonces yo lo vi bien desesperado al hermano, como que no sé, a lo mejor no sabe, algo había pasado un ratito antes y no se sentía a gusto. Y bueno, siempre me toca compartir la palabra y pues soy predicador de la palabra, así que pues un deleite también hablar de lo más hermoso, hermanos, que es la palabra de Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con un versículo que mencioné ayer, libro de Colosenses capítulo 2, y vamos a leer Colosenses capítulo 2 desde el versículo 8. Vamos a ir a Colosenses 2 versículo 8 y luego bueno, quiero leer el resto del capítulo, pero vamos a solamente leer el versículo 8 y después vamos a regresar a ver otros versículos aquí esporádicamente en el capítulo 2. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Otra vez, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Señor y mi Dios, qué bueno es estar en la iglesia, Señor, en tu casa de oración, y rogamos, Señor, que nos acompañe, Señor, todo esto que estamos haciendo, las enseñanzas, Señor, el compañerismo, el tiempo de refrigerio, la música, todo va a ser en vano, Señor, si tú no estás con nosotros. Así que rogamos, Señor, que nos acompañes, que quites de nuestro corazón cualquier cosa que pueda ser estorbo para que tu gracia, Señor, pueda llegar hasta las fibras más internas de nuestro ser, Señor, que nos conmuevas y que podamos, Señor, salir de aquí transformados, Señor. Que Cristo sea glorificado entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer habíamos hablado, hermanos, de que Dios había diseñado un plan de redención. Y otra vez quiero aclarar el término, no estamos hablando de un pacto de redención, porque esto es un término que no tengo tiempo de explicarlo ahorita, ni está en mis planes, pero podemos discutirlo en otra ocasión. La teología reformada tiene un paquete de enseñanzas y doctrinas donde hablan de un pacto de obras, un pacto de redención, un pacto de gracia, ¿verdad? Y no estamos hablando de eso. Y no hay realmente un pacto de redención en sí. Hay un plan de redención revelado ahí. Hay pactos bíblicos como el pacto noéico, el pacto mosaico, el pacto palestino, ¿verdad? El nuevo pacto. Pero a veces los términos, hermanos, son muy sutilmente cambiados y confunden mucho a la gente. Pero sí es bien claro, hermanos, que en la Biblia Dios pues había diseñado un plan de redención porque el hombre había caído y se había revelado este plan de redención, capítulo 3 de Génesis, capítulo 4, capítulo 5, ¿verdad? El capítulo con los primeros capítulos donde está el arca de Noé. Después el Señor llama a Abraham y se da una revelación un poco más clara donde se extiende este plan de redención a todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego más adelante vemos que Dios elige a un pueblo que ellos van a ser los responsables de que el resto de las naciones puedan conocer que Cristo iba a ser ese pago
de la redención, porque la redención eso significa comprar por precio algo que se ha perdido, y Cristo iba a pagar ese precio. Entonces se ve claramente que Dios tenía o tiene hasta la fecha, ¿verdad?, un interés para que cada alma pueda ser salva. Lamentablemente, ay hermano, muchas gracias. Lamentablemente el pueblo de Israel cayó en una estructura religiosa donde se les olvidó que el propósito por el cual Dios los había escogido no era porque realmente eran un pueblo mucho más importante que los demás. Yo mencioné, había muchas civilizaciones mucho más sofisticadas, los sugaritas, los sumerios, los egipcios, los hititas, los fenicios, que eran mucho más establecidas ahí, pero Dios escogió un pueblo, hermanos míos, especial por amor a Abraham, porque ellos iban a ser los responsables de compartir, ¿verdad?, a través de su testimonio, de su estilo de vida, de su ley, ¿verdad?, del amor que tenían con el Señor y esa comunión, que Dios era real y que había un interés de Dios por alcanzar a todas las naciones. Lamentablemente, el pueblo de Israel pensó que pues hoy Dios nos escogió a nosotros porque somos mejores que los demás. Y hicieron una barrera entre las demás naciones y ellos llegaron a creer que eran superiores a las demás naciones y se les olvidó el propósito por el cual ellos fueron establecidos. Llega Cristo, Cristo es crucificado, ellos rechazan a su Redentor, a su Mesías, y el Señor levanta entonces una institución de carácter divino que es la iglesia dentro de la gentilidad para que ahora la iglesia sea responsable de llevar este mensaje de redención a todas las naciones. Y después terminamos en el hecho de que el apóstol Pablo vio que el evangelio ya estaba siendo predicado y estaba siendo abrazada la fe del crucificado entre la gentilidad. Y cuando digo gentilidad, quiero recordarles que estamos hablando de todas aquellas personas que no son del pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces estas personas estaban abrazando la fe de Cristo, pero había, hermanos míos, un problema muy grande. La religión judía pues tenía bien clara, ¿verdad?, en su mentalidad el monoteísmo, que Dios, el creador del cielo y de la tierra, pero la cultura gentil, hermanos míos, estaba llena de muchas filosofías y religiones que dominaban en el pensamiento. Entonces la iglesia, que se estaba levantando desde los primeros siglos, tenían que defender la verdad bíblica a ideas ajenas de las Escrituras. Y ahí es donde empieza el problema, porque muchas de estas herejías surgieron al intentar, fíjense bien, mezclar la revelación divina con estas filosofías humanas. Y vimos también que el apóstol Pablo había dado algunas advertencias bien claras. Por ejemplo, lo que acabo de leer, capítulo 2 de Colosenses, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahora, fíjese qué interesante, que el apóstol Pablo ya está hablando aquí, hermanos míos, en un contexto en el cual la iglesia, hermanos míos, estaba siendo minada por este tipo de situaciones filosóficas, sobre todo la iglesia de Colosas. La iglesia de Éfeso no fue tampoco la excepción, porque toda esa región de Asia Menor fue la cuna de lo que se llamó el gnosticismo. Y ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. ¿Se acuerdan que vimos también, verdad, que el apóstol Pedro había dicho en su segunda epístola, fíjense, segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo, es que todo el capítulo 1, 2, 3, 4 de segunda de Pedro, bueno, nomás hay 3 capítulos, pero está hablando acerca de los falsos maestros. Pero fíjense qué interesante, segunda de Pedro 2, en el versículo 12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
Son palabras bastante fuertes. Uno pudiera decir, hey Pedrito, bájale 2 rayitas, como que te está pasando la mano. No, lo que pasa es de que Pedro sabía muy bien, hermanos míos, el problema que esto estaba llevando a la iglesia. Una de estas filosofías que vamos a hablar, no tanto de la filosofía, de una cultura, era el helenismo. El helenismo pues era un movimiento cultural, más que filosofía, era un movimiento cultural que llegó a través de las conquistas de Alejandro Magno con el Imperio griego, que difundió pues muchas de estas filosofías griegas y de estas costumbres, ¿verdad?, por gran parte del mundo antiguo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el idioma simplemente griego se convirtió en la lengua oficial del mundo en aquel momento conocido. Los apóstoles incluso predicaron a muchas de estas personas influenciadas por esta cultura y filosofías griegas. ¿Se acuerdan de algunos filósofos griegos? Bueno, por ejemplo, Sócrates, ¿verdad? Y por ahí hasta se enseña por ahí en filosofía. Yo no sé si ustedes, bueno, cuando yo estaba aquí, yo soy de aquí, de Monterrey, estudié acá en la prepa, la 15 de la Florida, y yo no sé si alguien estudió por allá, y luego llegué acá a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, pero me acuerdo que en aquel entonces en la prepa se enseñaba un curso de filosofía y otro curso de lógica y conjuntos. Y me acuerdo que estudiábamos de Sócrates, que ya no me acuerdo, porque eso fue al siglo pasado literalmente, cuando yo fui a la escuela. Y no estoy tan viejo, ¿verdad? Yo sé que me veo joven y bello, pero pues quiero decirles que ya di el viejazo. ¿Okay? Pero Sócrates fue aquel que enseñó la búsqueda de la verdad mediante el cuestionamiento y el razonamiento. Más adelante llegó Platón, que Platón, fue, yo creo que uno de los que más penetró dentro de las filosofías, porque enseñó que las realidades espirituales o las ideas son superiores al mundo material. El mundo material pasa como en términos secundarios, pero las realidades espirituales y los ideales son mucho más superior a lo que es el mundo material. Y luego llegó Aristóteles, que enseñó que el conocimiento se obtiene mediante la observación, la lógica, el estudio sistemático de la realidad y cosas así. Pablo enfrentó muchas de estas corrientes filosóficas, ¿verdad?, que fueron traídas precisamente por estos personajes que acabo de mencionar, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Simple y sencillamente vemos el libro de Hechos capítulo 17 y podemos ver cómo el apóstol Pablo, cuando él llegó a Atenas, después de que salió de allá de Macedonia, estuvo en Filipo, después estuvo en Tesalónica, luego estuvo en Berea y tuvo que salir de allí y llegó hasta Atenas. Versículo 16 dice así, del capítulo 17 de Hechos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y a otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, no voy a leer el resto del capítulo, aunque sería muy bueno, pero no tengo suficiente tiempo. Pero nada más note aquí que ya había estas filosofías que estaban imperando dentro de la cultura en la cual el apóstol Pablo estaba predicando. Más adelante, hermanos míos, cuando vemos que el platonismo, estas ideas de Platón que les dije, yo creo que fue el que más impactó dentro de estas filosofías, porque el platonismo llegó a ser el sistema filosófico basado en las enseñanzas de Platón, obviamente, que sostenía que las realidades espirituales o los ideales son superiores y más permanentes que el mundo material. ¿Por qué? Porque Platón veía que el mundo visible pues era un mundo temporal. Las cosas se acaban, era un mundo muy cambiante, llegan modas, se van modas, también era imperfecto el mundo. Sin embargo, había algo más allá que lo físico, que era algo eterno, algo perfecto y algo inmutable, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, la idea de una banca, ¿ok? Está la banca, pero la banca se puede quebrar, se hace vieja, se rompe. Pastor Lozano hace ratito se compró un café y lo tenía ahí,
Y yo le dije, ten cuidado que no se le vaya a caer el café, porque entonces aquí, ¿con qué salimos, verdad? Qué vergüenza. Porque se tira el café, pero puede suceder. ¿Por qué? Porque el mundo es cambiante, es imperfecto. Pero hay una idea que hay detrás de esto, que es la banca, y eso sí es perfecto. Eso es lo que enseñaba el platonismo, ¿verdad? El asunto que más adelante fue, hermanos míos, de que llegó ¿cómo se dice? Una replanteación de las ideas de Platón con un personaje llamado Plotino, ¿ok? Y Plotino vino y le dio otro matiz, fíjate. Antes de llegar allá, déjame decirte, hermanos, que en realidad el problema no era la filosofía en sí, ¿ok? No era la filosofía en sí. El problema era cuando las filosofías se convertían en autoridad por encima de la palabra de Dios. Las corrientes filosóficas eran parte de lo que la gente creía, ¿verdad? Pero esta gente estaba llegando al Evangelio y, como les dije yo ayer, hermanos míos, a veces esas corrientes de pensamiento son tan fuertes, pero es que yo lo creo así. ¿Y por qué? Porque así me lo enseñaron. ¿Pero por qué? Porque así siempre lo hemos visto. ¿Pero por qué? Porque así mis padres me lo enseñaron, y mis padres, mis abuelos, y siempre lo hemos visto así, y así ha funcionado todo el tiempo en nuestra familia. Y es difícil de cambiar. Mira, yo me fui de aquí hace muchos años, en el 95, salí de Monterrey, fui para Estados Unidos, donde viví como 6 años, y de ahí me fui para Canadá, donde estuve viviendo casi 18 años, y luego regreso para acá. He vivido más fuera de México que de aquí, pero vas a creer que todavía yo voy a la tienda, o mi esposa va a la tienda, mi esposa es americana, y ella siempre me compra unos chiles jalapeños, porque si no hay salsa, yo quiero tener el chilito de amor. ¿Cuántos comen el chilito de amor? Es que si no, y le ponen un poquito de sal al plato, lo muerdes y lo remojas con el chilito con la sal. ¡Qué rico! Es que si no, no sabe la comida. Ahora quítame el chile. No, pues estoy negando, ¿verdad? Mi ADN, soy de aquí, de México. Entonces, es muy difícil, hermanos míos, a veces cambiar los patrones de pensamiento que nosotros traemos. Llegan gente a la iglesia, ¿verdad? Y si viene una gente con una corriente pentecostal, y porque aquí no tienen música más así con pandero y con danza, porque la Biblia dice que con pandero y danza, y porque aquí no hablan en lenguas, ¿verdad? Porque ya vienen esas ideas, hermanos míos, que están bien agarradas a la mente, y es bien difícil, hermanos míos, de cambiar estas ideas. Entonces, ese es el problema, que las tradiciones y creencias se arraigan muy fuerte dentro de nuestros patrones de conducta, que es muy difícil de cambiarlos. Pablo habló mucho acerca de la transformación de la mente. ¿Se acuerdan que dijo, por ejemplo, Efesios 4:23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué estaba Pablo diciendo esto? ¿Por qué? Acuérdate que Pablo está enfrentando a un mundo con una cultura, con un patrón de pensamiento muy distinto a lo que la palabra de Dios decía. En el judaísmo era distinto, porque ellos sabían muy bien que Dios, ¿verdad?, el eterno, esto y lo otro. El problema es que ellos no recibían a Cristo como su Salvador, pero aquellos tenían que cambiar todo su sistema de pensamiento. Por eso Pablo dijo allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, hermanos, porque fíjate, este es el contexto histórico de lo que está pasando, hermanos míos, en la iglesia de Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 24, también lo dice.
¿verdad? Pablo hablando acerca de que la sabiduría de este mundo. Vimos ahorita que Pablo estuvo enfrentando a los estoicos y a los epicúreos allá en Atenas. Los epicúreos, acuérdate que Platón había dicho, ¿verdad? Que mira, las ideas es lo importante. Lo material, pues realmente no es importante porque las cosas cambian. Lo importante es las ideas. Y de ahí salieron otras corrientes como los epicúreos que dijeron, bueno, pues si la carne no es importante, pues vive feliz, dale vuelo a la hilacha, ¿verdad? ¿Sí entienden esa expresión mexicana, verdad? Dale vuelo a la hilacha, vive feliz, haz lo que se te dé la gana, disfruta la vida, vive la vida loca. Pero por otro lado estaban los estoicos. No. Si la carne es mala, debes de vivir una vida de austeridad. Y debes de negar los placeres, ¿verdad? A la carne y a la vida. Si estás aquí en Colosenses capítulo 2, dice por ejemplo en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, fíjate bien, si pues habéis muerto con Cristo, ¿qué quiere decir esto? Si realmente tu vida está escondida en Cristo, si realmente tú eres salvo, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimiento del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas las cosas se destruyen con el uso? O sea, había, hermanos, patrones de conducta que son difíciles de cambiar. Yo estaba escuchando el testimonio de un hombre que fue misionero allá en la China y estaba en un cementerio y en el cementerio vio a un chinito que llevó un platito de arroz a la tumba para su muertito. Y el misionero americano le dice, ¡hey! ¿Cuándo crees que tu muertito se va a levantar a comer ese arroz? Y el chinito se levanta y lo ve con desprecio y le dice, el mismo día y a la misma hora que tu muertito se levante a oler las flores que tú le estás poniendo. Pero ¿por qué estamos llevando flores a los cementerios? ¿Por qué? ¿Por qué? Tradición. ¿Y no llevaron ninguna flor al muertito? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Y dónde dice que tenemos que llevar flores al muertito? Yo le digo a mi esposa, mira, si yo me muero, no haga nada. No haga nada. Lo más barato que puedas, hagan un pozo por ahí y entiérrenlo. Es que, pero ahora no estoy diciendo, ¿verdad? Oye, el pastor dijo que no llevarán flores. No estoy diciendo esto, hermano, pero es más, yo gracias a que no hay flores aquí. En mi iglesia, ¿verdad? Una florecita y una más. Imagínate el pastor Roberto predicando entre florecitas del amor. Yo no sé de dónde sacaron esa idea de que tenemos que organizar con flores. Pero bueno, otra vez. Pero, no hay ninguna flor aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Porque venimos ya con esas ideas que están bien agarradas, hermanos míos, a nuestra vida. Bien agarradas. Entonces, la iglesia nació, fíjate bien, en un ambiente dominado por el pensamiento griego. Muchas de esas herejías dentro de la iglesia surgieron al tratar de combinar la revelación bíblica con filosofías humanas, y los apóstoles defendieron constantemente, hermanos míos, estas herejías con la autoridad de la palabra de Dios frente a estas corrientes. Y no estamos hablando necesariamente de cultura, vamos a hablar de esto el sábado, Dios mediante. Pero la batalla, hermanos míos, entre la revelación divina y la sabiduría humana continúan hasta nuestros días, Cuando vemos en la historia del cristianismo, hermanos, y es que estoy tratando de darle al clavo en la cabeza, hermanos, y a la yugular con esta cuestión, hermanos míos, del calvinismo. Es tan ridículo lo que está pasando. Porque fíjate, hermanos, si vamos a ver en la historia del cristianismo, podemos ver, y no quiero decir la historia del cristianismo, déjenme retracto de la palabra, historia de la cristiandad, porque el cristianismo bíblico
hay una historia que no se cuenta por lo regular dentro de las escuelas cuando se habla de la historia de la iglesia. Porque se menciona, por ejemplo, Orígenes de Alejandría. Y Orígenes de Alejandría, aunque sí fue dentro de la cristiandad, no fue un cristiano muy genuino que digamos. Porque dentro de los primeros siglos del cristianismo surgieron hombres como este que acabo de mencionar, Orígenes, que intentaron defender y explicar la fe cristiana frente a las filosofías de su tiempo. Y sí lo hicieron de cierta medida. Algunos realizaron contribuciones importantes para la iglesia. Sin embargo, por favor entienda esto, sin embargo, también introdujeron métodos de interpretación y categorías filosóficas que influyeron en las generaciones posteriores. ¿Qué acabo de decir? Que estos hombres como Orígenes también introdujeron métodos de interpretación y categorías filosóficas que influyeron en generaciones posteriores. Dentro de estas personas fueron Orígenes y después más adelante Agustín de Hipona. No nos adelantemos. Vamos a hablar un poquito de Orígenes. Bueno, Orígenes fue uno de estos escritores y maestros cristianos más influyentes de la iglesia primitiva. Vivió en una ciudad fuertemente influenciada por la filosofía griega, nada más y nada menos que Alejandría. Que Alejandría era, hermanos míos, donde estaba todo el ambiente intelectual. Allí en Alejandría convergían la filosofía griega, el pensamiento judío, religiones orientales, métodos alegóricos de interpretación. Y si bien es cierto, Orígenes defendió el cristianismo frente a varios opositores que promovían filosofías griegas como superiores a la verdad bíblica, dedicó el estudio a las Escrituras. También, hermanos míos, enseñaba una manera de interpretar la Biblia en un sentido muy alegórico. Fíjate bien. ¿Qué quiero decir con un sentido alegórico? Bueno, pues acuérdate que Platón había dicho que lo importante no es la banca que a lo mejor se está rompiendo, es la idea de la banca, la intención en lo que cuenta. Pues entonces, si ese es el caso, y suena tan bien, entonces podemos entender que a lo mejor, por ejemplo, el caso de Jonás no fue tragado por un gran pez. Lo que está haciendo la Biblia, dándonos una historia como una alegoría, ¿verdad? Para enseñarnos algo espiritual, porque lo espiritual es lo importante, no lo real. El caso de Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén puede ser a lo mejor una ciudad literal, pero también puede ser el símbolo del alma, también puede ser el símbolo de la iglesia, o una representación de la ciudad celestial o de la realidad celestial. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Hay un peligro muy grande con esto, porque estás desplazando el significado histórico de la verdad que se está revelando en la Escritura. Y el intérprete pues comienza a buscar significados ocultos, escúchenme bien, significados ocultos detrás del texto. Y la autoridad podía pasarse del texto al intérprete. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Y esto fue lo que estaba pasando, hermanos míos, en los primeros años de la cristiandad. Entonces, se llegó a una alegorización excesiva. ¿Y qué aprendemos de Orígenes? Bueno, que un hombre puede amar sinceramente las Escrituras y aún así permitir que influencias externas afecten su interpretación. Qué interesante, amar realmente a Dios y las Escrituras, pero también tengo que traer de aquí, tengo que traer de acá, tengo que traer de aquí. El problema no era su sinceridad, hermanos míos, el problema fue permitir que categorías filosóficas influyeran dentro de su método interpretativo. Y es que eso todavía, hermanos míos, lo estamos viviendo hoy en día. ¿Tú todavía crees esas historias? A mí me dijo un hermano que yo quiero mucho, don Rico, ¿cómo es posible que tú creas todavía la concepción virginal de Cristo? Es un médico. Ahora, ¿ama a Dios? Sí.
pero batalla con estas ideas. Batalla con estas ideas. Hay un hombre que se llamó Rudolf Bultmann, hasta el nombre tiene feo, ¿verdad? Rudolf Bultmann, que escribió un libro llamado La desmitologización de la Biblia. Ya despierta, son puras historias con un simbolismo. Eso realmente no sucede, realmente que es que Cristo nació de una virgen, eso es imposible. La idea está allí, eso es lo importante, porque eso es lo que venía, estas filosofías griegas de Platón. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Entonces, más adelante, fíjate bien, llega el neoplatonismo, ¿verdad? Que es una reinterpretación de Platón. Llega el gnosticismo, y ahí es donde quiero ahondar un poquito. Porque, hermanos, es que esto es una mezcolanza, hermanos míos. Haz de cuenta cuando vas a hacer un mole. ¿Cuántos saben cómo hacer un mole? ¿Qué es que le echas cacahuate? ¿Qué es que le echas tortilla? ¿Qué es que le echas tomate? ¿Qué es que le echas jitomate? ¿Qué es que le echas chile cascabel? ¿Qué es que le echas chile rojo? ¿Qué es que le echas chile guajillo? ¿Qué es que le echas chile ancho? ¿Qué es que le echas chocolate? ¿Qué es que le echas ajonjolí? ¿Qué es que le echas almendra? Un montón de cosas. Al final sabe bien rico, ¿verdad? Pero es una mezcolanza de tantas cosas. Un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Y el gnosticismo, fíjate bien, fíjate con esto de las ideas. Como definición podemos decir que el gnosticismo es un conjunto de movimientos religiosos. Ya no son filosóficos necesariamente, pero son filosóficos obviamente, pero son religiosos de los primeros siglos, que se enseñaba que la salvación se obtenía mediante un conocimiento secreto, la gnosis, y que generalmente consideraban a la materia como inferior o mala. Claro, porque pues son las ideas de Platón. Yo no sé si ustedes han escuchado la alegoría de la caverna de Platón, y yo no sé si usted alguna vez ha leído o escuchado La República de Platón, y no lo recomiendo tampoco, mejor lea la Biblia. Pero si usted quiere ahondar en esto, Platón escribió ese libro que se llama La República, y ahí escribió o habló acerca de la caverna de Platón. Y es que dice esta idea de que había hombres que estaban viviendo en una caverna, estaban esclavos como prisioneros en una caverna, no podían salir de ahí, y ellos solamente veían un fuego, y detrás del fuego pues había sombras que se generaban por este fuego en las paredes de la caverna. Para ellos las sombras eran solamente lo que existía, una realidad, porque nunca habían salido de la caverna, estaban esclavos allí. Sin embargo, uno de esos hombres salió libre, sale de la caverna, y al principio cuando sale de la caverna ve toda esa luz tan grande que viene y le da un vislumbre en los ojos, ¿verdad? Y entonces empieza a caminar y se adaptan los ojos a esta nueva realidad, a esta nueva luz. Ve el sol, ve los árboles, ve la belleza de la naturaleza, y después regresa para tratar de decirle a sus amigos que estaban allí que tenían que liberarse de esas cadenas, salir de la oscuridad. Pero los que estaban allá adentro dijeron: tú estás loco, todo lo que existe es esto, todo lo que existe es esto. El significado que Platón le dio a esto es de que la caverna es el mundo en que nosotros vivimos. Las cadenas de oscuridad, las cadenas es la oscuridad en que los hombres vivían dentro de la cueva, ¿verdad? Son los prejuicios, la ignorancia, la comodidad de no cuestionar si hay algo más allá. Las sombras son las falsas verdades, las opiniones, las ilusiones que aceptamos sin pensar, porque no hemos salido de la cueva. El hombre que sale de la cueva es la persona que ha sido iluminada, que andaba en búsqueda de la verdad. El mundo exterior es el mundo de las ideas y la verdad absoluta, donde reside el conocimiento real. Y cuando Platón escribió esto y pasmó todas estas ideas, llegó otro loco de nombre Plotino,
que reinterpretó las ideas de Platón y comenzó otra idea llamada el neoplatonismo. Fíjense qué interesante, fíjense. Este Plotino reinterpreta las ideas de Platón y nos dice que el alma pues anda en búsqueda de esa verdad, y el exterior de la caverna pues es la idea del uno. Ese uno es un ser supremo que quiere iluminar a los que están en oscuridad. ¿Te das cuenta por dónde voy? ¿Cómo va todas estas ideas desarrollándose? Y todo esto es lo que imperaba, hermanos míos, en la era de los primeros siglos del cristianismo. Entonces están llegando hermanos a la iglesia siendo salvos y vienen con todas estas ideas. Es que el mundo de las ideas, que es que la caverna, que necesitamos salir a ser iluminados por la luz, por eso es supremo. Y entonces entienden que la Biblia tiene una verdad. Y entonces llegan personajes ahora como Agustín de Hipona, fíjate bien, que fue considerado como uno de los teólogos más influyentes de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y que antes de su conversión pasó por diferentes corrientes filosóficas, y él mismo lo testiguó, como el maniqueísmo, un sistema religioso que enseñaba la lucha entre el bien espiritual y el mal, el escepticismo, la filosofía que promovía la duda, ¿verdad?, acerca de la posibilidad de conocer la verdad y con certeza absoluta, y luego el neoplatonismo, una filosofía que enseñaba que toda realidad procede de una fuente espiritual suprema, el uno que quiere revelar al hombre que está en oscuridad. Y luego el gnosticismo pues hace una amalgama, hermanos míos, de todo esto, que es otra vez esta corriente filosófica que propone que la salvación no se alcanza mediante la fe o las obras, sino a través de la gnosis, este conocimiento intuitivo, es decir, la capacidad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Es algo que de repente, ¡pum!, se te abrió la mente, se te prendió el foco, te cayó el 20, así como aquel hombre que salió de la caverna y ¡wow!, ¡qué despertar! Eso, hermanos míos, es lo que enseña el gnosticismo. En lo relacionado a la salvación, el gnosticismo enseñaba que al adquirir la gnosis, este conocimiento, el individuo despierta su conciencia y comprende su origen divino y logra liberar su espíritu del mundo material. Y luego vienes y le dicen, es que Cristo te quiere ser salvo. Cristo te quiere ser salvo. Hay un Dios que te quiere revelar una verdad. Hay un Dios que te quiere llevar a una eternidad. Y dices tú, pues es que aquí está todo. Y entonces Agustín, hermanos míos, dentro de su conversión, empieza, fíjate bien, si bien es cierto, a defender algunas doctrinas fundamentales como la Trinidad, la deidad de Cristo, la gracia de Dios, la autoridad de las Escrituras, en contra de estas corrientes filosóficas ajenas a la palabra de Dios. Sin embargo, la influencia histórica, su pensamiento influenció profundamente, hermanos míos, en la iglesia primitiva, después en la iglesia medieval y la Reforma protestante, y muchos sistemas teológicos posteriores como la Reforma y el Calvinismo. ¿Cómo lo sé? Pues es que es claro, hermanos, mira, el mismo Agustín reconoció haber sido influenciado por el neoplatonismo, y algunas características filosóficas continuaron formando parte de su manera de pensar y analizar la realidad, ¿verdad? Y aquí quiero aclarar algo, hermanos míos, porque todos podemos caer en este mismo error. Cuando llegamos a la Biblia, fíjate bien, con presuposiciones. La pregunta no es si tenemos presuposiciones, ideas que ya venimos agarreando. Uy, es que llegó el hermano Pente. Uy, aquí no van a hablar en lenguas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero es que ahí dice la Biblia que el que habla a los hombres, ¿verdad?, que habla a Dios, ¿verdad?, habla misterios. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y son tan aferrantes esas ideas. La pregunta es si permitimos que la Biblia corrija nuestro sistema de pensamiento. Eso es lo que tenemos que nosotros venir y ver. Si nosotros estamos viniendo con las presuposiciones o si permitimos que la Biblia nos corrija. Entonces, fíjate bien, la estructura del pensamiento gnóstico
son 5 puntitos. Estamos hablando del gnosticismo. El gnosticismo decía que había una inhabilidad, fíjate bien por favor, una inhabilidad humana radical. El hombre no puede acceder a esa verdad por sí mismo, porque están esclavos, como los hombres de la caverna. Están esclavos. Una fuerza, número 2, una fuerza unilateral divina que viene de afuera, que influye en el individuo por dentro, ¿verdad? No hay cooperación de parte del hombre, tampoco hay un crecimiento gradual, pero es una intervención de algo divino, del ser supremo uno que decía el neoplatonismo. Y debido a ello, número 3, hay un despertar interno. La salvación no es un perdón externo, tampoco es una reconciliación con el Creador, es algo que pasa dentro de la persona, ese despertar al mundo de las ideas, salir de la oscuridad de la caverna. Pero esto es una iluminación selecta, porque no todos reciben esta luz de transformación y algunos permanecen en la oscuridad. Y la humanidad está dividida. ¿De qué manera? Pues una conclusión lógica, de que algunos tendrán este despertar y otros no. Así que la humanidad está dividida por los que estén en este despertar. Entonces Agustín de Hipona dijo, pues es que aquí está bien claro, bien claro. Entonces Agustín viene y propone su teología adaptando y acomodando las ideas que estaban bien aferradas a su pensamiento filosófico con verdades bíblicas, y cambia ciertas enseñanzas bíblicas con un vocabulario adaptable para las corrientes del pensamiento de su entorno. Y entonces Agustín de Hipona propone en su teología esta estructura: hay una inhabilidad total del hombre. Necesitamos una gracia externa para que haya una transformación interna, pero es una gracia externa, porque hay una inhabilidad del hombre. Cuando viene esta gracia externa, hay una transformación interna, pero esto es una aplicación selectiva de la gracia externa, que va solamente a iluminar a ciertas personas. Y la humanidad, precisamente por esto, va a estar dividida entre aquellos que salen de la caverna y los que no. ¿Sí están atando los cabos, hermanos? ¿Están atando los cabos? Esta influencia, hermanos míos, llegó más adelante porque su método influyó sobre generaciones posteriores. Y estas interpretaciones, hermanos míos, llegaron y resurgieron en la época de la Reforma, ¿verdad? Estas ideas pueden llegar, hermanos, a ser consideradas, fíjate bien, más importantes que los acontecimientos históricos. Calvino, por ejemplo, cuando él salió de la Reforma, dijo algo muy interesante. Agustín de Hipona está unido conmigo a tal punto que si yo quisiera escribir una confesión de mi fe, me satisfaría abundantemente poder citar sus escritos en su totalidad. Esto lo dijo en Concerning the Eternal Predestination of God, página 63. O sea, él dijo, yo soy agustiniano totalmente. Entonces, fíjate bien, el gnosticismo ya había propuesto, ¿te acuerdas cómo lo propuso el gnosticismo? Bueno, de que hay una inhabilidad humana radical. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero tiene que haber una fuerza unilateral divina que venga de afuera para que haya ese despertar interno. Y esa iluminación es selectiva, solamente algunos van a lograr llegar a tener ese despertar. Y por eso es que la humanidad está dividida. Agustín dijo, bueno, pues sí, pero vamos a hacerlo de manera más bíblica. Hay una inhabilidad total del hombre, hay una gracia externa, hay una transformación interna, hay una aplicación selectiva de esta gracia, y por ende la humanidad está dividida. Y entonces Calvino, no, déjame pongo con palabras un poquito más bíblicas todavía. Hay una depravación total del hombre, hay una elección incondicional,
hay una gracia irresistible y por eso es que hay una regeneración antes de la fe y por eso es que la expiación es limitada. Qué interesante. Calvino, hermanos míos, seguía a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona seguía las filosofías gnósticas. Las filosofías gnósticas seguían a las filosofías neoplatónicas. Las filosofías neoplatónicas seguían a la filosofía platónica. Ayer el pastor nos dijo que alguien le preguntó, ¿y tú a quién sigues? ¿Y tú a quién sigues? Pues si Calvino siguió a Agustín de Hipona, a lo mejor tú estás siguiendo a Juan Calvino. A lo mejor tú estás siguiendo a Suguel Michelet. A lo mejor tú estás siguiendo al doctor Miguel Núñez. A lo mejor tú estás siguiendo a R.C. Sproul. Personas muy elocuentes. Que por cierto, no recomiendo que usted vea los videos de ellos. Porque como dijo el pastor, poca levadura leuda toda la masa. Pero si por alguna razón usted llega a escucharlo, ellos van a estar citando a cada rato, Agustín de Hipona dijo en quién sabe qué, esto, el otro. Y Juan Calvino escribió en la ciudad de Dios, esto, el otro. Y que Martín Lutero dijo esto y lo otro. Y que R.C. Sproul dijo esto. ¿A quién está siguiendo, compadre? ¿A quién está siguiendo? ¿Quién es tu autoridad en tu vida? ¿Quién es tu autoridad? Hermanos, déjenme terminar dando una ilustración. Yo necesito un voluntario. Hermano Jorge, ¿me ayudas? Sí, por favor. Hermano Jorgito, me va a hacer una. Necesito que alguien me ayude con una pañoleta porque le vamos a vendar los ojos al hermano Jorge. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pañoleta o alguna corbata, una mascada o algo? Ándale, el hermano. Hermano, ven, ayúdame. Y vas a vendarle los ojos a mi hermano Jorge, ¿ok? Vas a venderle los ojos a mi hermano Jorge. ¿Ok? Ahora necesito 4 voluntarios más. Por favor, 4 voluntarios más. Estaba determinado que no hubiera voluntarios el día de hoy. Pues, el hermano, tu nombre era Joel, hermano Víctor, ¿quién más? ¿Quién más? Hermano Víctor, hermano Joel, ¿tu nombre, hermano? Paco. Uno más. Uno más. ¿Quién da más? Hermano, no les voy a cobrar. Bueno, yo creo que a lo mejor estaba ya. Hermano, gracias. Quiero que ustedes se sienten ahí. ¿Ok? Quiero que ustedes se sienten ahí. ¿Ok? Ustedes van a agachar la cabeza como si estuvieran orando y van a cerrar los ojos. Hermano, porque tú puedes ver. ¿No? Okay. Yo quiero que tú vengas conmigo. Cuidado que aquí hay un salón.
Díganle, hermanos, por favor, ayúdenle, hermano, ayúdenlo. Digan. Digan, hermanos, sigan dando instrucciones, por favor, todavía no llega. Bien, sigan dando instrucciones, por favor, hermanos. Sigan. Hermanos, por favor, denle instrucciones, por favor, se va a caer. Tienen que guiarlo. Denle instrucciones, hermanos, se va a caer. Todavía no llega, hermanos, por favor, sigan dando instrucciones. Pueden llegar a sus lugares. Hermanos, tú estás escuchando una voz por allí. No, es que Agustín de Hipona dijo fulano que fulano tal. No, es que Juan Calvino dijo que quién sabe qué, que esto, que lo otro. No, es que yo escuché a Suguel Michelén diciendo esto y lo otro. No, pero es que estas personas son de la Reforma. ¿Te has preguntado si eso realmente es bíblico? Tú estás escuchando muchas voces por ahí. El Señor dijo en Juan 10, mis ovejas oyen la voz ¿de quién? De Dios. No de las filosofías, no de este tipo de cuestiones. ¿Entiendes por qué el apóstol Pablo dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas? Medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Vamos a orar, por favor. Pastor Montelemo, si quiere venir de una vez. Yo quiero que tú bajes tu cabeza. Voy a dejar que el pastor venga y termine en oración. Pregúntate, ¿a quién estás siguiendo en la vida, hermano? ¿Qué voz estás escuchando? Gracias, pastor. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, estas dos enseñanzas que han sido bendición. Qué bueno, Señor, conocerte. Qué bueno, Señor, saber más de ti. Daremos tiempo, Señor, para tomar decisiones, para hablar contigo, ya que algunos están viniendo al altar y no queremos dejar pasar esa oportunidad. Así como están, hermanos, algunos decidieron venir al frente sin invitación, pero vamos a tener invitación. Usted quiere venir, venga. Usted quiere hablar con Dios, hable. Esto no es un mensaje ordinario, es una enseñanza. Pero hemos escuchado tremendas verdades. Tomaremos un minuto que el piano toque para que usted pueda venir, si quiere venir, y hablar con Dios. Tomaremos un momento de decisiones. Dígale a Dios, háblame, guíame tú, que no sea mi opinión, que no sean mis pensamientos, que sea tu palabra, que sea Dios quien nos hable. Padre, te damos gracias por lo que hemos escuchado. Gracias por los hermanos que han tomado decisiones y que estamos aprendiendo. Sé que no es fácil, pero podemos, Señor, discernir y aprender y profundizar más en estos temas. Sigue obrando, Señor, en nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a recoger una ofrenda. Como dije ayer, hermanos, los pastores vinieron y ellos compraron sus vuelos
están consiguiendo su hospedaje y están costeando muchos de sus alimentos. Eso a mí no me gusta mucho la idea de que nosotros simplemente nomás recibamos. No estamos cobrando estas sesiones y no lo haremos, pero sí queremos una ofrenda para hacer bendición a ellos. Ayer juntamos poquito, hermanos, muy poquito, pero hoy es culto de miércoles. Si usted va a dar diezmos y ofrendas, use un sobre para darlo y eso va a la iglesia. Pero como en los miércoles, cuando alguien nos visita y nos predica, toda la ofrenda que está fuera de los sobres, lo vamos a usar como ofrenda de amor. Entonces, hermanos, ayúdenos al menos a cubrir, si no todo, gran parte de los gastos que ellos hicieron, ojalá que todo. Puestos de pie, vamos a orar y prepárese, si no tiene que hacer un esfuerzo grande, solamente algo, lo que Dios ponga en su corazón, y si usted puede participar, hágalo, y si no puede, no se preocupe, o si no quiere, no se preocupe, no es obligatorio. Vamos a orar. Señor, bendice la ofrenda, multiplica generosamente, Señor, cada contribución. Rogamos, Señor, que bendigas a Salvador Alegre y que bendigas a los pastores que han querido invertir para estar aquí con nosotros. En nombre de Cristo, amén. Puede sentarse, hermanos. Jorgito tiene, ¿cuántos años tienes, hijo? ¿Cuántos años tienes? 17 años. 17 años, hermano, y este semestre terminó el Instituto Bíblico. Hizo 6 semestres haciendo todas sus tareas, todos sus exámenes. Hicimos una excepción al recibirlo a los 14 años, ¿verdad? Entraste. Y ha sido hasta ahora el alumno más joven que ha cursado el Instituto Bíblico y lo terminó.
Y yo decía, no, pues le va a llevar unos 5 años. No, hermano, lo hizo más rápido que otros muchos. Entonces, Dios le ha dado un don a este muchacho y ya vieron tocar el piano, le estoy dando clases para que aprenda. Pero, y yo creo, hermano, que él tiene un buen futuro si deja que el Señor lo use y no se le infla la cabeza. Porque a veces gente con muchos dones empieza a sentirse así, pero si él sigue humilde, Dios lo va a usar grandemente. Hermanos, les menciono eso porque si un jovencito de 17 años pudo terminar el Instituto Bíblico, algunos de ustedes deberían intentar inscribirse. Sé de algunos que dicen, no, algún día. ¿Qué dijo el pastor Dan el domingo en la mañana? Mañana. Procrastinación, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Alguien puso en los comentarios de la invitación de la conferencia, típicos semipelagianistas. Hubo un maestro en los primeros siglos llamado Pelagio, que creía que él podía, o que la gente podía salvarse a sí misma sin necesidad de la ayuda de Dios, que podía alguien cumplir toda la ley y salvarse a sí mismo por méritos propios. Y él también refutaba la idea de un determinismo religioso, pero nada más por eso los calvinistas sugieren que el origen de la doctrina del libre albedrío viene de Pelagio, y nos dicen pelagianistas. Ni ellos saben qué significa, nada que ver con nosotros, pero bueno, son formas que quieren confundir. Hermanos, vamos a seguir aprendiendo. Ya llevamos 2 días. Ya la regaste. Ya llevamos 2 días y nos faltan 2 días, nada más. Esto de calvinismo termina el viernes, si no me equivoco. Y el sábado vamos a aprender cosmovisiones. No son televisiones, hermanos, son maneras de ver el universo, de ver la vida desde perspectivas diferentes. Tenemos que tomar un propósito de fortalecer nuestra fe. Esto, hermanos, de veras, yo estoy emocionado, una de que estén los pastores aquí y otra de que usted esté aquí. De veras estoy bien contento de ver la respuesta de ustedes, porque yo tenía miedo que nadie le interese y que nadie venga. No todo lo que escuchamos lo entendemos, pero entre más escuchamos, más retenemos. Entonces no se asuste si de repente se perdió en algo. Pregunte, hermano, ahí están los pastores, pregúnteles. Ayer me gustó ver al hermano Balboa con el pastor preguntando. A mí no me gusta que gente se quede con dudas, me gusta que pregunten y que sean, hermano, de verdad, sin miedo. Y yo creo que ellos le van a contestar. Hay café, hay tacos, hay pan. Entonces, hermanos, no se vaya tan rápido, quédese un ratito a convivir, a preguntar y vamos a orar. Señor, llévanos a comer a nuestros hogares, bendice los alimentos que se van a consumir y el tiempo de compañerismo. Gracias por cada persona que está aquí y todos los que decidieron dar tiempo para escuchar la enseñanza. Síguenos alimentando, nutriendo y ayudando a crecer más. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Qué bendición.